partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. De Radio Caracas, lo mejor de este 23 de junio del año 2020, martes 23 de junio del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información a compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Un tribunal británico abordó este martes 23 de junio la posibilidad de que el reconocimiento por Londres de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela haya sido un acto meramente político para presionar al régimen de Nicolás Maduro. Esto es un paso previo para decidir sobre la devolución de más de $1.000 millones en oro venezolano depositados en el Banco de Inglaterra. Un tribunal comercial, como dice el portal Efecto Cocuyo, en la Alta Corte de Londres, viene analizando desde el lunes a quién de los líderes reconoce Reino Unido y qué hacer con este dinero en consecuencia. Habrá que ver en qué termina el contencioso. No finalizaría allí, porque entre otras cosas, más allá del reconocimiento o no, insisto, habrá que ver qué deciden al final. Lo importante es el destino de más de $1.000 millones en oro de las reservas que pertenecen a todos los venezolanos. Además, el Consejo Legislativo del Estado Táchira ha dicho que pretende destituir a la gobernadora Lady Gómez, quien en su momento, aceptó, ustedes recordarán, juramentarse ante la constituyente comunal. Es información que ha trascendido el día de hoy. Varios datos. Nicolás Maduro informó, o anunció, mejor dicho, que va a activar casi 600 autobuses para garantizar a los ciudadanos nuevos, calidad en el transporte. Lo acaba de decir. También dijo que iba a dar los datos de lo que está ocurriendo con el coronavirus y mencionó un foco en el estado Mérida. Al leer la noticia, inicialmente pensamos, ¿habrá gasolina para estos 600 autobuses? No lo sabemos, pero es una inquietud meramente personal. Además, un terremoto de magnitud 7 grados afectó al sur de México y esto encendió las alertas de tsunami en el Caribe y Centroamérica. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro primer invitado vía telefónica. Se trata del embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. Embajador, un gusto conversar con usted. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Saludos a tu audiencia. Un gusto. La verdad, mucho interés de compartir varios temas. Ya vamos a hablar sobre lo que ha ocurrido a propósito de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre nuestro país, pero me gustaría conocer una primera valoración de su parte acerca de lo que está en juego en Londres, en los tribunales. Comentábamos con los amigos oyentes que se debate la legitimidad de la presidencia interina de Juan Guaidó para posteriormente decidir qué hacer con más de $1.000 millones en oro que pertenecen a los venezolanos. ¿Qué puede decirnos? Bueno, es un tema complejo, complicado, porque hay aspectos legales incluidos en eso. Ahora espero que la decisión sea la que se vislumbraba, que es decir, que no le entreguen a un régimen forajido, un régimen que no es reconocido por el gobierno británico, unos recursos que solo sirven en realidad para terminar de alimentar la corrupción, como ha sido con el oro que sacan del sur de Venezuela, ¿no? Es una situación bien complicada porque hay un régimen que ha sido descalificado, o sea, en más de un sentido por la comunidad democrática mundial, y bueno, vamos a ver cuál es el destino final de esta decisión. Esta decisión será muy importante en la medida que, si no se lo dan a Maduro, se lo dan en alguna forma de fideicomiso para la presidencia interina, será interesante ver en qué forma van a vestir eso jurídicamente
las cortes inglesas. Ahora, embajador, ¿cree usted que esto puede tener una trascendencia más allá de la decisión en los tribunales británicos? Me refiero al posible reconocimiento o no de la figura del presidente interino en nuestro país. ¿Qué opina usted? Bueno, va a depender exactamente de cómo interpreta la justicia inglesa, o sea, el legítimo poseedor de esa reserva de oro, porque el tema es que políticamente hablando, porque una cosa son el gobierno, otra cosa son las cortes, no le reconoce legitimidad a Maduro y sí le reconoce la legitimidad como representante del único ente reconocido que es el Parlamento a Guaidó. Ahora, en los países que tienen división de poderes, uno nunca puede anticiparse a cuál va a ser la posición, porque no es como en Venezuela, que estamos acostumbrados que la justicia o la injusticia es la mano armada del Ejecutivo. En la mayoría de los países democráticos, la separación de poderes no es una ficción, ¿no? Entonces vamos a ver cómo reacciona la parte jurídica de Inglaterra sobre esa materia y cómo interpretan los jueces la situación actual de inconstitucionalidad de Maduro y de constitucionalidad de Guaidó. Claro, porque podría pasar que tomen una determinación y más tarde tengan que entrar en el hecho de que buena parte del régimen de Nicolás Maduro, incluyéndolo a él, está investigado en las cortes, o al menos por la Fiscalía de los Estados Unidos, y a partir de allí tendrán que determinar, entre otras cosas, si van a entregar más de $1.000 millones que pertenecen a los venezolanos, a un régimen bajo esas condiciones, ¿correcto? Es correcto, pero yo no me atrevo a emitir una opinión cuando yo conozco muy bien. Yo recuerdo que yo estoy en Inglaterra, que la independencia del Poder Judicial es muy fuerte, muy marcada, y eso que ha evolucionado porque ellos tienen un sistema importante que es el common law, que es un poco la costumbre, que es lo que la jurisprudencia de los tribunales ha dicho en casos similares, aunque no creo que existan muchos casos en la jurisprudencia que puedan tipificar una solución al caso venezolano. Yo creo que este es un caso completamente atípico, ¿no? Por eso es que no me atrevo a emitir una afirmación. Cualquier cosa puede suceder y eso no es una decisión del gobierno de Su Majestad, sino de los tribunales. Es el mismo caso que sucede en Cabo Verde, ¿no? Cabo Verde es un país que está muy bien rankeado en el índice global del Economist sobre países democráticos. Está en el lugar número 27 del mundo y son muy legalistas. Ahí tenemos un caso, por ejemplo, que no quiere decir que sea una decisión política. La defensa de Saab introdujo el principio de habeas corpus, ¿no? Que es que la persona tiene derecho a ser enjuiciado en libertad y no detenido. Entonces, ahí depende mucho de la interpretación del derecho y de la Constitución que hagan los tribunales de allá. Lo que pasa es que en Venezuela tenemos la percepción muy distorsionada de lo que es el Poder Judicial. Siempre hemos visto un Poder Judicial como subordinado a los intereses de los partidos o los intereses del Ejecutivo. Y en la situación actual de la dictadura, evidentemente es un apéndice, eso es lo que es un apéndice directamente del Ejecutivo. Entonces, aquel dicho que cada quien juzga según su condición, nos hace no entender muy bien, y mucho menos, por ejemplo, los países que están basados en el derecho anglosajón, que es un derecho muy distinto al derecho continental. Por cierto, no es fácil establecer consideraciones a priori, porque además mucho más en el contexto que estamos en Venezuela actualmente, todo lo vemos con el crisol político. Claro, me imagino que en todo caso los tribunales en Reino Unido tendrán muchos elementos que evaluar antes de tomar una determinación. Nos decía la embajadora designada por la Asamblea Nacional que esperan
sin tener confirmación al respecto, que probablemente habrá decisión a finales del mes de julio, luego de la audiencia que se está celebrando ahora mismo en Inglaterra, en Londres. Embajador, quería preguntarle, porque a propósito del tema que ha sacado a colación, el caso de Alex Saab, titulaba la ABC de España: las extradiciones las carga el diablo, son siempre impredecibles, y yo le pediría un comentario al respecto, porque ciertamente es un caso que ha generado una gran expectativa en nuestro país, en Colombia, en los Estados Unidos, y yo le diría que en todas las naciones donde es investigado este empresario colombiano, pero también allí hay muchos elementos, es decir, los tribunales tendrán que tomar en cuenta muchos elementos para determinar, bueno, si lo dejan en libertad, si aplican el habeas corpus o no, y si finalmente lo entregan en extradición a las autoridades norteamericanas. Le pediría un comentario, lo escuchamos. Son alternativas muy diferentes. Que le otorguen el habeas corpus no quiere decir que no siga sometido a juicio. O sea, la diferencia del habeas corpus es que no esté sometido a juicio en estado de detenido, ¿no? Y eso no quiere decir que el juicio no se prolongue y se tomen medidas precautelativas para que no haya fuga una fuga, claro. O entre comillas no lo suiciden, ¿no? Que también es una posibilidad, porque hay muchos intereses en juego. La verdad es que uno puede más o menos vislumbrar cuál puede ser una decisión de orden político, pero cuando tú entras en el campo de lo jurídico y de los tribunales, es mucho más azaroso emitir opiniones, porque dependen dependen de la tradición jurídica de cada país. Nos interesa su análisis y opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas a propósito de estas declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el gobierno probablemente más comprometido con una transición a la democracia en nuestro país. Bueno, se han generado toda clase de especulaciones por, digamos, lo que aparentemente dijo a un portal y luego las explicaciones más tarde en redes sociales. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto. Lo escuchamos. Primero, que comprometidos con la democracia en Venezuela y en contra del régimen actualmente usurpando el poder, es compartida, y es el único tema fundamental en que hay una política bipartidista. Después de que salió la declaración en esta publicación, Biden inmediatamente se pronunció sobre un aspecto objetivo y uno afirmativo dijo que él estaría siempre con el lado del pueblo venezolano y la restauración de la democracia, y atacó a Trump, no diciendo que Trump habla muy duro, habla mucho sobre Venezuela, pero tiene una tendencia muy marcada a reunirse con dictadores. Eso es típicamente un tema de campaña electoral, y eso surgió el día después que salió la información de la entrevista, y obligó a Trump a responder que si él dijo algo de reunirse con Maduro, pues simplemente para exigirle la salida o establecer la forma de la salida. Yo lo que pasa es que hay un factor adicional que es importante ver. En el caso de Trump, que ha negociado con muchos enemigos de él en situaciones particulares, el problema es que aquí también hay un caso de la justicia, porque Maduro está sometida a una decisión del Departamento de Justicia que actúa en eso autónomamente y tiene precio en su cabeza por haber cometido, según la decisión de eso y sometido a tribunales, estar incurso en delitos de narcotráfico. O sea que no es lo mismo la conversación de él con gente en Irán o con Rusia o con el caso inclusive de Corea, porque ninguno de esos dirigentes tiene un precio en la cabeza. Entonces eso es un factor que hay que tomar en cuenta. Pero lo más grave es la actitud de sectores de la oposición que parecerían regodearse cuando hay algo, si es cierto o no, porque yo pondría en serio cuestionamiento el escrito del antiguo asesor de seguridad de Trump, porque
Si usted fue parte completa, integral de todo eso, no lo di, ¿por qué no lo dijo cuando tenía que decirlo? Y simplemente porque lo sacaron a publicar un libro. Entonces a lo mejor hay verdades, pero hay cosas que no son necesariamente ciertas o son sacadas de contexto. Entonces yo no quiero exonerar a nadie, sino que yo creo que está muy mal hecho que dirigentes de opositores se avalen de temas de campaña electoral americana para tratar de descalificar básicamente a Guaidó, pensando que en alguna medida va a ocurrir algo que no va a ocurrir. María Alejandra, nadie va a abandonar le va a pedir al jinete que abandone su caballo cuando estamos en el final de la carrera, y mucho menos para colocar unos jinetes que quieren ser colocados, como son las aspiraciones que tienen algunos, un enfoque diferente a cómo debe llevarse el manejo de la crisis en Venezuela, y que siguen reiterando mucho de ello el famoso tema que ha sido negado tanto por los Estados Unidos como por Europa como por Latinoamérica, inclusive como dijo Gustavo Tarre en el TIAR, que jamás va a haber una intervención militar, pero siguen insistiendo porque esa es la bandera sobre la cual se arropan. Ahora yo creo que ahí hay mucha irresponsabilidad o mucha ignorancia o mucha aspiración a querer ser ellos la solución. Yo creo claro, usted descarta, embajador, que haya un giro, es decir, en la práctica nada parece indicar algo así, y ayer conversábamos con el periodista Castro Cando advirtiendo que, insistimos, esta administración es la que más recursos, más esfuerzos diplomáticos, políticos ha puesto para alcanzar una transición a la democracia en nuestro país. No sé qué opina usted, pero en todo caso usted descarta un viraje de esa política que han llevado adelante hasta ahora, ¿correcto? ¿Y por qué cree usted que Nancy Pelosi recibió a Guaidó, o por qué lo aplaudió todos los representantes del Partido Demócrata en el Congreso? ¿Por cortesía o porque simplemente usted cree que en una campaña electoral alguien va a jugar negativo o va a tener un discurso negativo cuando es tan importante el voto de la Florida? Eso es insensatez política. O sea, ambos están peleando porque en este momento en las encuestas Biden va punteando en varios estados, inclusive en Florida. Entonces, evidentemente, si hubiera una sospecha por esa comunidad cubana, venezolana que está allá, que viera que efectivamente pudiera haber una posición distinta, y por eso Biden dio la declaración que dio. O sea que yo creo que en esta materia, esto es una materia de Estado en Estados Unidos, y una materia de Estado en materia geopolítica. Un régimen o un cáncer como el que existe en nuestro país, sea republicano o demócrata, debe tener mucho temor de la metástasis que puede producir eso en el resto del continente. O sea que yo sinceramente no veo ni a favor de uno ni de otro que va a haber un cambio político en Estados Unidos. Puede haber modalidades o aplicaciones, depende mucho de quiénes son los secretarios de Estado y qué es lo que ha ocurrido. Pero también yo pienso que de aquí a noviembre falta mucho tiempo, y las crisis que están estallando, por ejemplo, la del coronavirus, la de la gasolina está estallando. Una cosa es que en Caracas todavía tengamos, pero ve a Maracaibo, ve a Yaracuy, o al sitio del interior a ver si consigue gasolina. Y viene una crisis mucho más grave, que es la crisis del gas. Todo el mundo sabe que José no está funcionando. Entonces, el gas licuado, es muy probable, según lo que dicen los técnicos de petróleo, es que para finales del mes de julio habrá una escasez total de gas. Eso también es un problema social muy complicado. Y ya actualmente pregunta a la gente si consiguen fácilmente gas en los sitios de llenado. Si es fácil conseguir gas en este momento. Entonces yo creo que tiene la crisis sanitaria, tiene la crisis económica, tiene la crisis política, tiene la crisis energética, y todas esas crisis están combinadas. Y si, por ejemplo, la decisión en Cabo Verde, ahora o dentro de poco tiempo, es de extraditar a Sábalo a Estados Unidos, el juego cambia mucho.
porque lo que ahí sale afecta muchas conexiones. Por lo pronto ya afecta todo el entramado que habían hecho para el negociado de los clubs, ¿no? No, y las relaciones con Irán, porque ese era el destino, en teoría, según ha trascendido, de Alex Saab. Ahora, embajador, no me gustaría ir a la pausa sin preguntarle, sin aprovechar el contacto para preguntarle acerca de este tuit, seguramente lo habrá visto usted, del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Él asegura haber sostenido reunión con Leocenis García y el diputado Luis Parra, recientemente sancionado por el gobierno de Estados Unidos. Esto lo agregamos nosotros. Él dice, con quienes dialogué sobre temas políticos e institucionales. Esto ha generado más de 2.000 reacciones en Twitter. Yo le pediría un comentario. ¿Qué interpretación hace usted? En lo personal pensábamos que habían hackeado la cuenta del secretario general, pero él no ha ofrecido, digamos, ningún desmentido al respecto. Lo escuchamos. Sí, que está claro, la posición con respecto a la usurpación es él. Ahora, que el secretario general de las Naciones Unidas escuche diferente o le transmita la posición de ellos a personajes que quieren hablar, eso no quiere decir, ni mucho menos, ni lejanamente, que hay un cambio en una actitud que ha sido constante y coherente del secretario general. Además, el secretario general también responde a los quienes lo apoyan, entre otros los Estados Unidos y los países del Grupo Lima. Ahora, que tú escuches inclusive al enemigo es una práctica normal. Aquí solamente que tenemos esa idea que no se puede hablar sino solamente con los amigos. A veces tienes que escucharlo, inclusive decirle la verdad clara de las condiciones que ellos establezcan, que se establecen en la OEA para considerar cualquier procedimiento de restablecimiento a la democracia en Venezuela a través de elecciones libres, cómo son supervisadas y cómo deben ser. Yo me imagino que no me imagino que Almagro pueda decir algo distinto que eso, pero no se puede considerar que es un pecado que la gente escuche, porque el diálogo y la conversación es absolutamente normal en las relaciones internacionales, inclusive con los peores especímenes. Lo decía Sun Tzu, embajador, si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, tienes garantizada la victoria. Él decía, si te conoces a ti mismo y te conoces a tu enemigo, tienes 50% de probabilidad de ganar. Si desconoces al enemigo y te desconoces a ti mismo, tienes garantizada la derrota, decía Sun Tzu en El arte de la guerra. Embajador, bueno, es una interpretación personal, por cierto. Nos escandalizamos de todo porque queremos ver el mundo con un solo crisol y hay que ver cómo lo ven afuera. Afuera no nos ven como nos vemos nosotros. Y todos están buscando encontrar qué camino, qué vereda o qué espacio puede haber para forzar una solución. Inclusive, fíjate que ha sido comentario por los americanos que ellos le ofrecen a aquellos que colaboren a una solución de la crisis, que le borran las sanciones de los FARC. De hecho, como hicieron con el antiguo jefe del DGCIM, ¿no? Que está allá, el que está en Estados Unidos. Entonces, lo que es bueno para el pavo no puede negarse a la pava, ¿no? Yo creo que en el caso de Maduro es distinto, porque Maduro tiene un precio en la cabeza por una decisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que no es lo mismo que los FARC, y al mismo tiempo está sub judice en Estados Unidos. Entonces, ese es el caso que es un poco más complicado, una conversación con él, pero si la conversación fuera, como lo dice Trump, para determinar las condiciones de la salida, bueno, eso es lo que se llama realpolitik, ¿no? Pero yo no creo que en ningún sentido va para otra dirección. Esas son puramente especulaciones locales y a veces aprovechamiento de pequeños grupos políticos que representan muy poco electoralmente, pero que hacen mucho ruido, no solamente en las redes sociales, sino en algunas emisoras en Miami. Embajador, un gusto conversar con usted. Era Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hoy es Día del Abogado en Venezuela. Hay toda clase de mensajes, sobre todo en redes sociales, porque, bueno, como ustedes comprenderán, se trata de un país donde, tal y como reza en el informe que el secretario general de la OEA elevó a la Corte Penal Internacional, no hay Estado de Derecho. Una nación donde desapareció el Estado de Derecho. Y para hablar acerca de estos temas, saludamos a Omar Mora Tosta. Él es abogado, especialista en ciencias penales y criminológicas, defensor de derechos humanos, experto en derecho penal militar, defensor de varios presos políticos, incluyendo a la familia del general Baduel. Doctor, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Se cayó la llamada. Vamos a tratar de establecer el contacto con el doctor Omar Mora Tosta para hablar acerca de este tema. Insisto, ampliamente comentado en redes sociales, todo un reto para los profesionales del derecho en nuestro país ejercer en las actuales condiciones, tomando en consideración, bueno, es decir, el control hegemónico o prácticamente hegemónico que tiene el régimen venezolano sobre
el poder judicial en nuestro país. Prácticamente se funden en uno solo. Esto lo digo a título personal, insistimos. Por eso, entre otras cosas, en el informe que presentó la OEA, apoyado por varios países ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad en nuestro país, habla en uno de los capítulos específicamente acerca de la ausencia del Estado de Derecho en Venezuela. De este y otros temas queríamos conversar con nuestro invitado porque, entre otras cosas, también lo comentamos hace algunos minutos, se trata del abogado de la familia Baduel. Lleva los casos contra el general Baduel, pero también contra sus hijos, aquellos que han sido detenidos. El último, Yosnar Adolfo Baduel, señalado supuestamente de participar en la denominada Operación Gedeón. Ya me dirá mi equipo si tenemos contacto con nuestro invitado. Ojalá que sea así, porque nos interesaba, insistimos, conversar con él acerca de estos temas. Sí, me parece, lo tenemos. Doctor Omar Moratosta, buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, muchas gracias por la llamada. Un gusto conversar con usted. Iniciaría conversación, doctor, a partir del comentario que compartíamos con los amigos oyentes, el reto que se ha convertido ejercer el derecho en un país como Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, sí, ciertamente es un reto, todo un reto hoy en día tratar de buscar algo que no hay en el país, como lo es la justicia, ¿no? Lamentablemente, a lo largo de todos estos años, el régimen se dio a la tarea de acabar con la institucionalidad y con la separación de poderes que conforman los pilares fundamentales de cualquier democracia. Y con ello, acabándose esas instituciones que son las encargadas, pues, de restablecer, digamos, el orden en una sociedad avanzada, pues caímos en esta situación de atraso, en donde lamentablemente la violación sistemática a las garantías fundamentales de la persona humana, pues es una realidad en este país. Bueno, de hecho, y comentando el informe que elevó al secretario general de la OEA ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad en nuestro país, allí en el artículo dedicado a la ausencia de la justicia en Venezuela, hablan de la falta de independencia, del nombramiento y retiro de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de los jueces provisionales, de los actos de hostigamiento e intimidación, de las decisiones del Tribunal Supremo que evidencian la ausencia total de separación e independencia de poderes. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema porque, insistimos, da la impresión que es muy difícil, utilizar las leyes, los códigos que están vigentes en Venezuela a la luz de circunstancias como las que plantea el informe de la OEA. Lo escuchamos. Sí, es muy difícil porque además entonces, al estar en una suerte de comparsa institucional, pero a la inversa, pues las instituciones que deberían velar por el cumplimiento de la ley, de la Constitución, de los tratados internacionales y de los derechos humanos en el pueblo venezolano, en todos los ámbitos de la vida de este país, pues lamentablemente no lo hacen. Y ¿qué ocurre? La consecuencia es esta que estamos viendo, pues. Y en medio de una situación tan terrible como la que está atravesando el mundo en este momento con la pandemia, pues se agrava, porque esto nos ha agarrado, digamos, en Venezuela, pues en una situación muy precaria en lo que tiene que ver con servicios públicos y el nivel, la calidad de vida del pueblo venezolano, además de todo lo que significa la ausencia de una seguridad jurídica en el país. Bueno, de hecho, hubo una especie de parálisis en los tribunales. No sé si eso ha ocurrido en otra parte del mundo, producto de la pandemia. Yo le pedí un comentario al respecto. Es decir, se tomó la decisión de paralizar la justicia en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Bueno, sería lógico que en medio de una situación de esta naturaleza se aplicaran pues planes especiales de contingencia, ¿no? Seguramente ha ocurrido en otras partes del mundo. Venezuela no iba a ser la excepción. Lo que pasa es que a diferencia de otras latitudes, en Venezuela la justicia está paralizada hace mucho tiempo, porque no hay justicia.
y sobre todo en casos como los de los presos políticos o de las personas que han sido perseguidos por el poder en Venezuela, pues lamentablemente para ellos esos procesos se hacen eternos, y cuando son expeditos son simple y llanamente para conseguir condenas infames y atropellos a sus derechos humanos en procesos completamente bizarros, en donde no se ha respetado jamás el debido proceso ni los derechos humanos de estas personas. Doctor, comentábamos que usted, entre otros, es abogado de la familia Baduel. ¿Qué puede decirnos acerca de los casos que están en curso? Que yo recuerde el propio general Baduel o uno de sus hijos, el que han decidido vincular supuestamente a la operación Gedeón, Yosnar Adolfo. ¿Qué puede decirnos? Bueno, lamentablemente esa familia es una muestra de lo que significa la persecución por pensar distinto, por no compartir, pues, digamos, los objetivos y las formas de actuar del régimen, y bueno, han sido perseguidos desde su padre hasta el resto de la familia, y Yosnar Adolfo no ha sido la excepción. También en estos momentos se encuentra, pues, procesado en una suerte de investigación en donde no se siguen los parámetros legales, no se ha respetado el debido proceso, y donde él ahora en carne propia pues está viviendo la negación absoluta de lo que significa el derecho a la defensa, el tener acceso, pues, digamos, a sus familiares, a sus abogados. Se mantiene, pues, en una suerte de aislamiento, y sus abogados no hemos tenido contacto con él ni con lo que significaría el acervo probatorio que se dice existe en este caso en contra de él. Finalmente, doctor, lo que sí es cierto es que, digamos, la actividad jurídica en nuestro país ha servido para visibilizar más allá de nuestras fronteras lo que está ocurriendo. Incluso existe la posibilidad de que la Corte Penal Internacional actúe en consecuencia, o al menos, bueno, eso ha dicho la fiscal Bensouda recientemente sobre la posibilidad de que avance este expediente que se ha abierto, este examen preliminar por delitos de lesa humanidad en nuestro país. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto. Sí, definitivamente eso es así, porque recordemos que el mundo ha avanzado y se ha globalizado también lo que significa el acceso a la justicia. Los crímenes, como los crímenes de lesa humanidad y muchos otros como el narcotráfico, el financiamiento al terrorismo, el mismo terrorismo, todo lo que conlleva con esta suerte de violaciones a la ley, no solamente nacional sino internacional, trae consecuencias. Y las Naciones Unidas y el Tribunal de la Corte Penal Internacional pues están facultados para aplicar la ley objetivamente, sin que medien pues las situaciones que ocurren en Venezuela, en donde un club de amigos resuelve las cosas y no hay trascendencia para ese tipo de situaciones. Sin embargo, este tipo de delitos que trascienden fronteras, pues toda la comunidad internacional está interesada en que cesen y en perseguirlos para que en sus países no se repitan situaciones tan dantescas como las que le ocurre hoy al pueblo venezolano. No, y a final de cuentas, doctor, se aplique justicia en la acepción más amplia de la palabra, que es darle a cada quien lo que le corresponde. Doctor Omar Moratosta, 1.000.000 de gracias. No sé si felicitarlo, reciba un abrazo. Gracias por atendernos, acompañarnos. Día del Abogado en nuestro país. Él es especialista en ciencias penales, criminológicas, defensor de derechos humanos, experto en derecho penal militar. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be
fompreseibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Guillermo Delgado Palacios, médico y químico venezolano. La enseñanza universitaria de la química en Venezuela comienza con la creación de la Cátedra de Química en la Facultad de Medicina de Caracas en 1834. Entre los más distinguidos profesores de esta cátedra se destaca Guillermo Delgado Palacios, graduado de médico en 1890 y de farmacéuta en 1898. Delgado Palacios había sido discípulo del químico Vicente Barcano, del médico y químico Adolfo Fiedensberg y del botánico Adolfo Ernst, quienes influyeron en su inclinación hacia la química y en la correcta aplicación del método científico. En 1898 ingresó a la Cátedra de Química, donde enseñó e investigó durante 16 años. Utilizaba la cátedra y el laboratorio adjunto no solamente para la enseñanza teórica y práctica, sino que también permitía que los estudiantes, con inclinaciones hacia esta ciencia, realizaran las investigaciones científicas originales necesarias para la elaboración de sus tesis de grado. Entre sus propias investigaciones se destacan las relacionadas con los mecanismos de las fiebres biliosas, el paludismo, la fiebre amarilla y el papel de la flora intestinal, que fueron expuestas en su libro Química Patológica Tropical de la Región Atlántica. En los campos filosófico y biológico también publicó la obra Orígenes de la Vida, alineándose con el evolucionismo de Darwin y las bases químicas de la vida, ideas controvertidas para la época. Delgado Palacios falleció en Caracas en 1931, pero dejó una obra científica y docente innovadora y pionera, que marcó una huella imperecedera tanto en la química como en la medicina venezolana. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y si hay algún sector que ha resultado afectado, especialmente afectado producto de la pandemia de COVID-19 en el mundo, es el turismo. Hoy se han dado a conocer cifras que dan cuenta de esta, si me permiten, tragedia. Según la Organización Mundial de Turismo, la disminución en abril fue de 97% en el número de llegadas internacionales. Esto tiene que ver con los vuelos. Venezuela no escapa, como otras naciones, de esta realidad, y al respecto vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, Humberto Figueras, presidente ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Humberto Figuera, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un gusto conversar con usted. Yo le pedí una primera valoración acerca de este dato que ha trascendido el día de hoy. Lo publica la Organización Mundial de Turismo. Habla de una caída de 97% en abril. ¿Qué puede decirnos? Pues sí, esa es una comparación que se hace en relación con abril del año pasado. Pareciera que no hay margen para más pérdidas, pero yo creo que ese porcentaje se va a mantener. En algunos países se aliviará un poco por efecto del verano, pero todos los países van a sufrir grandes pérdidas en el turismo, ya no solamente por el tema de las líneas aéreas, sino por el resto, por el turismo receptivo, por los hoteles, las agencias de viaje que están prácticamente paralizadas, por todo el servicio que hay alrededor
del turismo, restaurantes, cafetines, playas, todo ese tipo de cosas ha bajado mucho. Es muy serio lo que está pasando. Es el sector más perjudicado, y si incluimos dentro del sector turismo las líneas aéreas, pues la verdad que las pérdidas son catastróficas. Ya hemos visto cómo muchas líneas aéreas se han acogido al capítulo 11 americano para evitar que sean embargadas por sus acreedores, pero también ya estamos viendo cómo hay agencias de cruceros que también están dando el mismo paso, y hoy también vimos en la prensa que Pullman Tour, que es también una agencia muy grande y que maneja también cruceros, también se declaró en bancarrota. La situación para el turismo es bien difícil. Ahora hablemos del caso de Venezuela. Leíamos una declaración de nuestro invitado hace algunos días exhortando al equipo de Nicolás Maduro a empezar a evaluar protocolos de seguridad para de alguna manera intentar reactivar la actividad al menos de las líneas aéreas nacionales. Usted me corregirá si me equivoco. Quisiera conocer qué información puede compartir con nosotros en relación a este tema. Bueno, el tema está en que a medida que avance el coronavirus, cualquier decisión para reanudar operaciones se hace más difícil, se hace más lejana. Actualmente, yo siempre he dicho que nosotros tenemos un espejo en el cual nos estamos mirando siempre, que son España, Francia e Italia, Europa en general, y estamos viendo cómo después que el coronavirus se supone que había sido bastante minimizado, pues ahora en Alemania hay todo una región que ha sido cerrada porque el coronavirus ha avanzado allí, y en España uno lee con mucha preocupación, por supuesto, las declaraciones de ministros que dicen, mire, si esto no se controla vamos a tener que volver a la situación de alarma. Es difícil. Entonces, cuando nosotros vemos en Venezuela y cuando nosotros vemos las noticias de prensa que dicen lo que antes fue Europa, hoy en día es Latinoamérica, quiere decir que el coronavirus está avanzando en Latinoamérica. Le pasó a Chile, que había también tenido una estabilidad de la curva, y hoy en día está otra vez con unas medidas muy restrictivas en cuanto al movimiento de las personas. Y en Venezuela pues también lo estamos viendo que después que se había aligerado un poco el confinamiento con un programa de 7x7, pues ahora volvemos otra vez, por lo menos en esta semana, a tener un confinamiento más estricto. Y bueno, se leen en la prensa también y en las noticias y en lo que circula por las redes, pues que han habido nuevos casos de coronavirus en Venezuela. Y eso pues nos lleva a tener una gran incertidumbre. No sabemos si al 12 de julio, que supuestamente termina el cierre de los cielos de Venezuela y podrían reanudarse, si acaso no se prorroga ese confinamiento y ese estado de alarma, pues entonces vemos que nos estamos acercando, estamos a 15 días apenas, prácticamente, un poco más, del 12 de julio, y el coronavirus en Venezuela está otra vez está repuntando ahora. Entonces, no sabemos realmente qué va a pasar, porque el INAC siempre ha dado la prórroga de la suspensión de operaciones un día antes de que se venza, y eso es un tema en el cual nosotros hemos solicitado que cuando se vaya a abrir las operaciones aéreas se anuncie con tiempo suficiente para que las líneas aéreas tomen sus previsiones y puedan reiniciar sus operaciones, no por el mantenimiento de los aviones, porque el mantenimiento de los aviones se hace aunque esté en tierra diario, sino porque necesitan hacer la comercialización de su inventario a través de las agencias de viaje, a través de sus páginas web, y eso pues lleva un tiempo, no solamente montar inventario, primero hacer los itinerarios, montar los inventarios y después entonces distribuirlos.
y es importante. Por lo tanto, ojalá y que el día 13 pues ya tengamos la posibilidad de estar operando. Pero se desconoce todavía, ¿correcto? Se cayó la comunicación con Humberto Figuera, presidente de la asociación, presidente ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela. Con él estamos hablando acerca del impacto de la pandemia de COVID-19 para el sector turismo en el mundo y efectivamente, concretamente en nuestro país. A la luz de los datos que se han publicado el día de hoy, la Organización Mundial del Turismo habla de una disminución en abril del 97%, casi el 100% de operaciones. Esto en cuanto al número de llegadas internacionales, 180 millones menos, para que ustedes se hagan una idea, que en el mismo mes de 2019. En marzo la caída ya había sido de 55%. Es la información que ha trascendido el día de hoy. Probablemente es el sector de la economía que ha resultado más afectado producto de la pandemia de COVID-19 en el mundo. Venezuela no es la excepción. Y nos decía nuestro invitado que, bueno, tenía la esperanza de que a partir del 13 del mes que viene, hubiera una decisión, al menos eso es lo que interpretamos de su declaración, certera sobre el destino de las líneas aéreas, o al menos de los vuelos. Supongo que se refería a los nacionales inicialmente, como ha ocurrido en otra parte del mundo, pero bueno, perdimos la comunicación, no pudimos confirmar con él. Lo tenemos. Humberto Figuera, usted decía que tenía expectativa en relación a lo que puede ocurrir o no a partir del 13 de julio, ¿correcto? Eso es correcto. El 12 de julio se vence el mes de la prórroga de la suspensión de operaciones aéreas, comerciales y privadas de aviación general. Solamente lo que está operando son los vuelos de carga y los vuelos humanitarios. Bueno, pero lo que yo también decía, no sé si esa parte me la copiaron, que se cayó la comunicación, es que el INAC siempre ha dado el anuncio sobre la prórroga de la suspensión de operaciones con un día de anticipación al vencimiento del plazo. Y nosotros hemos observado y se lo hemos pedido que el momento mismo en que se decida que ya no va a haber más prórroga, sino que a partir de un día determinado se pueden reactivar las operaciones, lo anuncie con tiempo, porque las líneas aéreas tienen que prepararse para reiniciar sus operaciones, no tanto desde el punto de vista del mantenimiento de las aeronaves, que el mantenimiento se sigue haciendo aunque estén en tierra, sino porque tienen que preparar sus inventarios, realizar sus itinerarios y hacer la distribución de su inventario a sus distribuidores, que son las agencias de viaje. Y eso conlleva un poco de tiempo y además tienen que informar a los posibles pasajeros, para que se preparen y también compren sus boletos. Eso es muy importante, pero seguramente que nosotros, en el momento en que el INAC decida, seguramente que vamos a comenzar en primer lugar con los vuelos domésticos, como se ha hecho en otras partes, y en una segunda etapa con los vuelos internacionales, porque los vuelos internacionales no dependen solo de Venezuela, dependen también de que los países a los cuales tenemos conexiones abran su cielo, por una parte, y por otra parte, que las líneas aéreas que volaban para acá antes de la pandemia, pues estén en condiciones de volar, de reiniciar operaciones. ¿Y esto por qué? Bueno, porque las líneas aéreas que han tenido tantas pérdidas, cuando reabran sus vuelos intercontinentales, que desde Europa pues no está claro que lo vayan a hacer a la par que hagan el reinicio de los vuelos intereuropeos, pues van a priorizar aquellos vuelos que son más rentables para la línea aérea, porque después de muchas pérdidas, lo que no pueden hacer las líneas aéreas es hacer un vuelo que no tenga suficientes pasajeros. Y yo estimo que por lo que yo veo y leo de las noticias de las líneas aéreas que han venido para acá, pues que a lo mejor se abrirá algún vuelo en septiembre o en octubre. Dificulto que pueda ser antes, porque justamente las líneas aéreas están abocadas a mover la mayor cantidad posible de ciudadanos europeos entre sus países, también para reactivar un poco el turismo. Y por lo que respecta a Venezuela, también, por ejemplo, Copa ya tomó una decisión Panamá de que prorroga hasta el 26 de julio
el cierre de sus fronteras, por lo cual no podemos esperar que entre el 26 de julio pueda haber un vuelo hacia Copa y hacia Panamá. Entonces, de verdad que estamos en una situación complicada y que se reactive el día 13 va a depender mucho de cuál es el comportamiento del coronavirus de aquí hasta esa fecha. Gracias, Humberto Figuera, por atendernos, acompañarnos estos minutos, compartiendo información valiosa sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Él es presidente ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, expresando opinión además y análisis sobre el impacto que ha tenido la pandemia en el sector turismo en territorio nacional. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, información al cierre. La periodista Maybor Petit escribe en su cuenta en Twitter lo siguiente: Estados Unidos da un paso más adelante para extraditar al testaferro de Nicolás Maduro. El Tribunal Supremo de Cabo Verde negó el amparo de habeas corpus que la defensa de Alex Saab presentó exigiendo su libertad. Bueno, habrá que ver en qué termina todo esto. Insistimos, como decíamos con el embajador Emilio Figueredo, existe una gran expectativa en torno al caso de este empresario colombiano, que además nos enteramos también es agente venezolano, agente del régimen de Nicolás Maduro. Nosotros nos despedimos, pasamos a nombre de Heaven Stars en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.